Después del resumen que ha hecho el diputado Ronnie Monge acerca de los procedimientos que se dieron para concluir con el informe de la comisión, así como los alcances, tanto jurídicos como políticos, que contiene ese informe, yo quisiera referirme a un tema que me parece que es fundamental y que tiene que ver con el hecho de que, a pesar de los grandes problemas que tiene nuestro país y a pesar especialmente de los problemas en materia de corrupción que tiene nuestro país, esta Asamblea Legislativa ha dado muestras de que 9 partidos políticos representados en dicha comisión han tenido la voluntad de ponerse por encima de sus banderías políticas para buscar un consenso en esa comisión. Y a pesar de que, como dice don Jorge, hay algunos votos salvados, lo cierto es que, si no me equivoco, son 9 de una gran cantidad, de alrededor de 40, 50 decisiones que se tomaron, y que están muy bien explicados y fundamentados. Pero quería hacer una referencia a un tema que, por supuesto, también tiene que ver con la comisión y que tiene que ver con el tema de la gobernabilidad democrática de este país. Porque, hablando de gobernabilidad democrática, me siento sumamente preocupada de los aires autoritarios, de los aires caudillistas que pretenden algunos, y especialmente un candidato, llevar adelante para solucionar los problemas de este país. En los últimos días, de manera muy especial, y no puedo dejar de señalar como mujer lo preocupada y lo ofendida que me siento por las declaraciones de don Juan Diego Castro en torno al tema de las mujeres del Poder Judicial. Y digo esto no solamente por las mujeres y por las juezas del Poder Judicial, quienes serán quienes salgan a hacer su propia defensa, sino que lo digo en nombre de los cientos y miles de mujeres profesionales y no profesionales que, con su esfuerzo y con el sacrificio personal y de sus familias, han alcanzado puestos no solamente de dirección política, sino altos puestos en la administración y en la empresa privada, sin necesidad, repito, de conceder favores sexuales. El que un candidato, y no quiero pensar que un eventual presidente pudiera pensar semejante barbaridad, diga una cosa de esa naturaleza, no solamente implica que tiene un enorme desconocimiento del papel que las mujeres han jugado en este país, sino del grado de educación que tienen las mujeres en este país, que les ha permitido desde el siglo XIX ser protagonistas en la historia patria. Yo les recuerdo al señor Castro que desde mediados del siglo XIX las mujeres en este país se incorporaron a la educación, que poco después la educación pública y obligatoria fue para hombres y para mujeres, que su papel durante la primera parte del siglo XX fue fundamental, no solamente en su participación profesional, sino también en su participación política, como miembros de sindicatos, como miembros de organizaciones sociales, que su papel fue fundamental en todos esos campos, y no hablo únicamente de las esferas formales de poder, en donde evidentemente tenemos destacadísimas mujeres que fueron diputadas desde los años 50,
que fueron presidentas de la Asamblea Legislativa ya desde los años 80, que tuvimos una mujer presidenta y que tenemos cantidad de mujeres que se han desempeñado de una manera brillante, a la par de hombres que han entendido que esta sociedad se gobierna entre hombres y mujeres con total posibilidad de transparencia y sin necesidad de acudir a lo que él llama esos favores sexuales. Y quiero hacer una observación adicional. Resulta que cuando algunos de nosotros éramos diputados en 1994-98, y aquí tengo a mi compañero Rolando González, a don Otón Solís, a Juan Luis Jiménez y a otros compañeros, Antonio Álvarez, que eran diputados en esa época. Les recuerdo que en esa época don Antonio Álvarez y don Constantino Urcullo presentaron una ley sobre el hostigamiento sexual en el trabajo y en los centros sobre hostigamiento sexual. Esa ley, que es de febrero de 1994, coincide justamente con el periodo en que don Juan Diego era ministro de Seguridad. Y yo recuerdo que muchas veces hablamos de ese problema y lo discutimos, recuerdo incluso aquí muchas veces, y lo discutimos en Consejo de Gobierno, pero resulta que el ministro de Seguridad, que para ese momento ya conocía de las denuncias que sus compañeras le habían hecho desde hacía muchos años, se quedó callado en esas discusiones y no dijo nada. Pero después de eso, don Juan Diego pasó a ser ministro de Justicia y ya estando la ley contra el hostigamiento sexual, el ministro de Justicia tampoco dijo nada sobre lo que viene hoy a decir como candidato a la presidencia. Esa ley presentada por don Constantino Urcullo y por don Antonio Álvarez fue ratificada, fue sellada siendo don Antonio presidente. Y a mí realmente me llamó mucho la atención que ayer en el debate no se sacara, pero posiblemente fue por razones de tiempo, no se sacara esa relación. Imagínense ustedes un candidato a la presidencia, en primer lugar, que se atreve siquiera a pensar que para que una mujer llegue a un puesto de dirección tenga que conceder favores sexuales. Pero imagínense ustedes qué clase de presidente tendríamos en este país cuando, habiendo tenido la posibilidad, porque tenía el instrumento jurídico, siendo ministro de Seguridad y siendo ministro de Justicia, de no haber dicho absolutamente nada de lo que hoy dice que sus compañeras le llegaban a llorar cuando él llegaba a las reuniones de sus compañeras de universidad. ¡Qué falta de seriedad! ¡Qué preocupación me da siquiera que una persona con esas concepciones de carácter machista pueda siquiera estar aspirando a la presidencia de la República! ¡Qué dolor me da que una persona no se dé cuenta de que nuestro país ha llegado a una etapa en donde no solamente hombres y mujeres podemos respetarnos y trabajar juntos por una Costa Rica solidaria y una Costa Rica respetuosa de minorías de toda índole, pretenda llegar a la presidencia de la República. Pero no solamente eso, qué preocupación me da que una persona no entienda que aquí en la Asamblea Legislativa los diputados de distintas fracciones podamos ponernos de acuerdo para resolver los problemas nacionales dentro de la institucionalidad democrática y sin necesidad de argumentos de carácter populista,
sin argumentos de carácter que son totalmente ajenos a la idiosincrasia costarricense. Yo, señor presidente, me reservo el tiempo que me queda para referirme concretamente al informe, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado a las mujeres y a los hombres de este país para que comprendan que no solamente es un peligro tener un candidato con ese tipo de pensamiento, sino que sería un terrible peligro que una persona con esas concepciones de carácter machista, de carácter autoritario, de carácter en el que descalifica a la mujer, pueda siquiera llegar a un puesto de dirección política en este país. Quien no ha sabido ejercer el poder cuando lo ha tenido, quien se ha quedado callado cuando ha tenido los instrumentos legales para hacer lo que le correspondía hacer, no tiene derecho a llegar a la presidencia de la República. Porque yo entiendo perfectamente que existan, y en buena hora, que existan candidatas y candidatos que no hayan pasado por las esferas políticas. Y ayer lo decía muy bien el representante, el candidato presidencial del Frente Amplio, cuando reiteradamente señalaba a don Juan Diego como miembro de la clase política e incluso del Partido Liberación Nacional. Pero ahí tenemos una gran diferencia. Ahí teníamos a un Antonio Álvarez que supo promulgar conjuntamente con un compañero de la Unidad Social Cristiana una ley en contra del hostigamiento sexual, que además la rubricó como presidente de la República, como presidente de la Asamblea, y tenemos otra persona que siendo ministro y que siendo ministro de Seguridad y que siendo ministro de Justicia se quedó callado, no utilizó los instrumentos legales que tenía, no dijo nada y al no decir nada se hizo cómplice de lo que estaba sucediendo. No se vale que al día de hoy tengamos que ver semejante espectáculo. Yo espero que las mujeres e incluso que los hombres del Poder Judicial levanten la voz, pero espero más que nada que las mujeres de este país comprendan que la época de ese tipo de machismo, que la época de ese tipo de descalificación y que la época en que quienes teniendo el poder no lo ejercieron ya no está a la altura de las circunstancias de nuestro país. Me reservo, señor presidente, el tiempo que me queda. Gracias.